estudiante de la carrera de Medicina del UNAMFAR en Matagalpa. El grupo está integrado por Catiela Escobar, Ronnie Molina, Danaica Pérez y mi persona, Ana Marcela Ray. En este video hablaremos acerca de los componentes de bioquímica, anatomía, fisiología, embriología y histología, relacionándolos con los aparatos digestivos y urinarios anteriormente estudiados. Y haciendo énfasis en el trabajo de un agricultor. El trabajo implicado de un agricultor en un día laboral arduo se basa en muchos factores. Uno de ellos es la exposición prolongada al sol, lo cual acarrea como consecuencia deshidratación, debido a que el agricultor nos expresó que no toma en cuenta lo suficiente el hidratarse y que muchas veces reemplaza el agua por otras bebidas como gaseosa. Como bien se sabe, una persona debe consumir de 2 a 2.5 litros de agua al día para el correcto funcionamiento del organismo, ya que gran parte de nuestro cuerpo está formado de agua. Tomando en cuenta esto, ya que él no cumple con estos parámetros, está propenso a desarrollar enfermedades renales, ya que llegará un momento donde el sistema renal no cumplirá correctamente con sus funciones, las cuales son eliminar la mayor parte de los productos metabólicos terminales del organismo, controlar las concentraciones de la mayor parte de los líquidos corporales y también mantener el nivel hídrico del organismo. En este caso, el paciente ha sufrido varios episodios de insolación debido a las altas temperaturas. Ahora bien, cuando la temperatura ambiental se eleva, el organismo sufre una vasodilatación cutánea para permitir que el calor interior salga al exterior, lo que puede originar una disminución del riego sanguíneo en el riñón, que produce un descenso en la tensión arterial. Bajo esta circunstancia, el riñón disminuye la cantidad eliminada de orina para intentar ahorrar agua y distribuir la defensa contra el calor. Por lo tanto, la orina es escasa y concentrada. La hidratación del agricultor seleccionado, esto provoca un fallo total en algunos subsistemas, asimismo como el buen funcionamiento de estos. Como se sabe, la principal función del riñón consiste en eliminar de la sangre las sustancias como lo de agua, sales y ahí los desechos de las proteínas. Posteriormente, devolver al torrente sanguíneo las sustancias químicas necesarias. Además, cumple con otras funciones adicionales como regular el plasma sanguíneo y secretar la hormona eritropoyetina para el estímulo de los eritrocitos, entre otras. La unidad funcional y anatómica del riñón es la nefrona. Hay aproximadamente 1 millón de nefronas en cada riñón. Estas pueden filtrar la sangre por separado para la producción de orina. Para que se dé la filtración, hay que saber que la sangre es transportada por la arteriola aferente al glomérulo y se da al primer paso de la formación de orina, la filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman, que son casi 180 litros al día. La mayor parte de este filtrado se reabsorbe, lo que deja únicamente 1 litro aproximadamente para su excreción al día. Si bien la tasa de excreción renal del líquido puede ser muy variable dependiendo de la ingestión del líquido, luego llega a la membrana glomerular en los capilares glomerulares de la sangre, lo cual llega a una presión de aproximadamente un 60% de la presión arterial. Esta se ve expuesta a una membrana de filtración que separa el plasma del espacio de Bowman. Esta membrana constituye una barrera que evita el paso del tubo renal de células y de la mayor parte de las proteínas plasmáticas, generando un ultrafiltrado compuesto fundamentalmente por agua. Para realizar esta función, la membrana de filtración consta de un endotelio capilar fenestrado, es decir, con poros capilares cuyo tamaño impide al paso de células o la mayor parte de las proteínas. En una persona con poca hidratación, su función renal baja debido a que la tasa de filtrado disminuye y los productos de desecho empiezan a acumularse en la sangre, lo que puede desarrollar enfermedades renales agudas que provocan el cese repentino de las funciones depurativas del riñón, al no llegar el volumen de sangre adecuado, por lo que no se da una filtración normal de orina. La cavidad bucal es el origen del sistema digestivo. Este tiene como función la integración de los alimentos, la digestión, la absorción y la eliminación de los desechos. La cavidad bucal contiene la lengua, que es el órgano del sentido del gusto. Este tiene como función la masticación, y gracias a los movimientos de la mandíbula y la presión de los dientes para la degradación de los alimentos. El aparato digestivo suministra al organismo un aporte continuo de agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes, para lo que se requiere 1. El tránsito de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo. 2. La secreción de los jugos digestivos y la digestión de los alimentos. 3. La absorción de los productos digeridos, el agua, las vitaminas y los distintos electrolitos. La digestión de los alimentos comienza en la cavidad bucal, como mencioné anteriormente.
Existe una razón sencilla por la que la masticación ayuda a la digestión de los alimentos. La enzima digestiva solo actúa sobre la superficie de las partículas de alimento, por lo que la velocidad de la digestión depende de la superficie total expuesta a las secreciones digestivas. Asimismo, la trituración de los alimentos hasta partículas muy finas evita las exosecreciones de la mucosa gastrointestinal y facilita el paso de los alimentos desde el estómago hacia el intestino delgado y después hacia los sucesivos segmentos del tubo digestivo. Después de la maceración, la humidificación y formación preliminar del bolo alimenticio por acción de las estructuras de la cavidad oral y por la secreción de las glándulas salivales, la comida pasa con rapidez a través de la faringe hasta el esófago. En general, la deglución puede dividirse en 1. Una fase voluntaria que inicia el proceso de deglución y 2. Una fase faríngea involuntaria que consiste en el paso de los alimentos hacia el esófago a través de la faringe y 3. Una fase esofágica, también involuntaria, que ejecuta el paso de los alimentos desde la faringe al estómago. La mucosa masticatoria se encuentra en las encías y el paladar duro. Posee un epitelio estratificado plano cornificado y en algunas regiones paracornificado. Las glándulas salivales producen alrededor de 1200 ml de saliva por día. La saliva tiene muchas funciones relacionadas con actividades metabólicas y no metabólicas. La porción del tubo digestivo que se extiende desde el extremo proximal del esófago hasta el extremo distal del conducto anal es un tubo hueco de diámetro variable. Este tubo presenta la misma organización estructural básica en toda su longitud. El esófago es un tubo muscular recto de 25 a 30 centímetros de largo. Empieza al nivel de la vértebra C6 sin el cartílago cricoide inferior a la laringe y posterior de la tráquea. Cuando un bolo alimenticio atraviesa el esófago, la luz se expande sin lesionar la mucosa. La mucosa que tapiza el esófago en toda su longitud tiene un epitelio plano estratificado. Después de introducirse a la cavidad abdominal, el resto más corto del tubo está cubierto por serosa, el peritoneo visceral. Las glándulas mucosas y submucosas del esófago secretan moco para lubricar y proteger la pared luminal. La absorción de los alimentos digeridos, el agua y los electrolitos es posible debido a las evaginaciones de la mucosa y las submucosas a la luz del tubo digestivo. Estas evaginaciones superficiales incrementan mucho la superficie disponible para la absorción y varían en tamaño y orientación. Luego de hablar acerca del esófago, se hablará sobre el estómago. Esta es una región dilatada del tubo digestivo que se ubica justo debajo del diafragma. Recibe el bolo de alimentos macerados desde el esófago. La mezcla y la digestión parcial del alimento en el estómago, por la acción de sus secreciones gástricas, producen una mezcla líquida pulposa denominada quimo. El quimo entonces pasa al intestino delgado para continuar el proceso de digestión y absorción. Cuando los alimentos penetran en el estómago, forman círculos concéntricos en la porción oral, de modo que los más recientes quedan cerca de la apertura esofágica y los más antiguos se aproximan a la pared gástrica externa. Normalmente, la digestión gástrica por entrada de los alimentos desencadena un reflejo vagovagal que parte desde el estómago hacia el tronco del encéfalo y vuelve al estómago para reducir el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico, que se ve distendido para acomodar cantidades progresivas de alimentos hasta alcanzar el límite de relajación gástrica completa, situado en alrededor de 0.8 a 1.5 litros. En tanto la ocupación no se aproxima a este límite, la presión dentro del estómago se mantendrá baja. Desde el punto de vista histológico, el estómago se divide en 3 regiones, según el tipo de glándula que se contiene en cada una: la región cardial, la región pilórica y la región fúndica. Durante el tránsito de alimentos a través del estómago y el intestino delgado, se producen las principales modificaciones asociadas con la digestión, la solubilización y la absorción. La mayoría de estos líquidos y sustancias nutritivas se absorbe sobre todo a través de la pared del intestino delgado, pero una pequeña parte se absorbe en el intestino grueso. El alimento no digerido y otras sustancias dentro del tubo digestivo, como mucosidad, bacterias, células descamadas y pigmentos biliares, se excretan en forma de sólidos, o sea, heces. El sistema gastrointestinal es el encargado de digerir y absorber los nutrientes que serán enviados al torrente sanguíneo. Las enzimas hidrolíticas y secreciones digestivas se encargan de degradar a los nutrientes ingeridos por medio de alimentos en moléculas sencillas, de hidratos de carbono a monosacáridos, de proteínas a aminoácidos y de triglicéridos a glicerol. En la boca se da la preparación del bolo alimenticio por medio de la masticación y la actuación de las enzimas amilasa salival que inician la digestión de los hidratos de carbono.
La lipasa lingual inicia la digestión de los lípidos. Luego se produce la deglución y el transporte del bolo alimenticio del esófago hasta el estómago, y aquí donde se produce la secreción de ácido clorhídrico y pexinógeno, secretadas por células parietales y células principales. La pexina comienza la digestión de las proteínas, ya que el ácido clorhídrico no rompe sus cadenas, solo esta secreción. La lipasa gástrica continúa con la digestión de los lípidos y el ácido clorhídrico actúa sobre los hidratos de carbono y los convierte en disacáridos. El quimo luego es enviado hacia el intestino delgado, específicamente en el duodeno, en donde los disacáridos son descompuestos por disacaridasas. La digestión de los carbohidratos complejos como el almidón y el glucógeno, ambos son polisacáridos y se llevan a cabo por los endosacaridasas y amilasas, producidas en el páncreas y las glándulas salivales. En el duodeno desembocan los jugos pancreáticos y la bilis. La amilasa pancreática digiere los sacáridos, oligosacáridos y monosacáridos. La lipasa pancreática digiere los trigliceroles. La colesterol esterasa produce colesterol libre y ácidos grasos. Por último, las proteasas y peptidasas descomponen proteínas y péptidos. La absorción de todos estos nutrientes será dada principalmente en la segunda porción del intestino delgado denominada yeyuno. Ejemplo de esto son los carbohidratos, que se absorben en forma de monosacáridos. El kilo pasa al intestino grueso a través del ilion y se elimina a través de la heces, en un 5% la grasa, hidratos de carbono y proteína ingerida. Para empezar a describir la ubicación del aparato digestivo se deben utilizar los 4 cuadrantes. Esta división está hecha por la línea media que pasa a través del centro del cuerpo y una línea que pasa a través del ombligo conocida como transumbilical. Esta da origen a 4 cuadrantes conocidos como cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho. Ahora bien, empezaré a escribir los órganos encontrados en el primer cuadrante conocido como cuadrante superior derecho. En este encontramos el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, el estómago en su porción pilórica, el duodeno porción primera y tercera, páncreas en su cabeza, flexura cólica derecha, colon ascendente en su porción superior, colon transverso en su mitad derecha. En este cuadrante el dolor se asocia a las siguientes patologías: colecistitis, inflamación de la vesícula, cólicos biliares, hepatomegalia, hepatitis y hasta incluso úlceras duodenales. Cuadrante superior izquierdo. Encontramos el lóbulo izquierdo del hígado, el vaso, estómago, yeyuno e ilion proximal, páncreas, cuerpo y cola, flexura cólica izquierda, colon transverso, su mitad izquierda, colon descendente en su porción superior. En consecuencia, el dolor en este cuadrante se puede dar por las siguientes patologías: gastritis, apendicitis, trastorno esplénico, entre abscesos y ruptura. Se dice que el dolor producido por la apendicitis puede darse en este cuadrante debido a que el apéndice puede yacer de la misma origen embriológico que los órganos encontrados en estos cuadrantes, por lo tanto se presenta dolor migratorio. Cuadrante inferior derecho: ciego, apéndice, vermiforme, la mayoría del ilion y el colon ascendente en su porción inferior. En este cuadrante se da mayormente la presencia de dolor por el apéndice, ya que sabemos que se encuentra en esta posición. En algunos casos, el apéndice puede encontrarse en posiciones incorrectas. Además, por presencia de patologías conocidas como diverticulitis cecal y diverticulitis de Meckel. Cuadrante inferior izquierdo: colon sigmoides, colon descendente en su porción inferior, relacionado con dolor provocado por diverticulitis sigmoides y colitis isquémica. En el diagnóstico que se realizó al paciente podemos encontrar que sus signos vitales se encuentran en sus rangos normales, no presenta antecedentes familiares de trastornos lipídicos, hepáticos o enzimáticos. Sus niveles de glicemia se encuentran un poco por debajo del rango normal, pero esto se debe al esfuerzo físico que se realizó durante su jornada laboral, estabilizándose con la ingesta de un dulce. Debido a que nuestro paciente no presenta alteraciones en sus niveles lipídicos y hepáticos, puesto que se valoró y no presenta signos ni síntomas de enfermedades relacionadas con la alteración de esto, por lo tanto hemos decidido brindar algunas recomendaciones para dicho paciente que pueda mantener estable su salud y evitar trastornos lipídicos y hepáticos. Recomendaciones: tener una dieta equilibrada en la que haya un consumo consciente de lípidos, proteínas y carbohidratos, hacer ejercicio de manera constante y moderada, mantener una correcta hidratación, evitar el consumo de comidas rápidas que puedan contener exceso de lípidos, evitar el consumo excesivo de alcohol y evitar el consumo desmedido de bebidas carbonatadas.